Profes, ¿cómo están? Estoy muy feliz porque tengo la posibilidad de sistematizar esta información por medio de estos videos y así ustedes tendrán un material de consulta constante y si se les ocurre alguna idea o alguna sugerencia para próximos videos o si tienen algunas inquietudes me las pueden decir y yo puedo grabar los videos también para contestar las dudas y las inquietudes o los problemas que se les presente durante el trabajo y la ejecución de la tarea que nos convoca. Vamos a pasar en este video a la segunda etapa para la organización de los videos, perdón, de los proyectos en nuestra institución y es la etapa de estructuración. Nosotros hemos venido teniendo unos resultados en las pruebas externas y esos resultados de esas pruebas externas arrojan unos resultados que nos llevan a pensar cuáles son las necesidades o cuáles más bien son las competencias o las habilidades que debemos desarrollar con mayor fuerza y mayor precisión durante este año con el objetivo de fortalecer esos dispositivos cognitivos de los niños y prepararlos mejor para las pruebas. Tenemos fe que este año nos vaya mejor porque estamos desde la presencialidad y ya la interacción con ellos pues nos ayuda de alguna manera y nos da más confianza para la ejecución de esta estrategia de los proyectos. Yo sé que ustedes muy juiciosos ya entraron y se fijaron el año pasado en los resultados de evaluar para avanzar, pero este año de forma paralela con la exploración que están haciendo en las aulas de clase y con las familias y con los diferentes instrumentos que están usando, deben volver a revisar muy juiciosos cuáles son los resultados de esas pruebas externas. Por ejemplo, en grado transición, primero y segundo, ya tenemos un compromiso muy claro y es la implementación de la estrategia Aprendamos Todos a Leer, que tiene una forma desde la neurociencia de cómo trabajar la lectura, la escritura, la comprensión de lectura, la fluidez verbal, el aumento del vocabulario y todos los componentes que necesitan los niños para enfrentarse a las pruebas en grado tercero. En quinto, necesitamos que los profesores revisen cuáles son las competencias que los niños necesitan mayor trabajo, porque basado en ese diagnóstico de esas evaluaciones externas, necesitamos tener un listadito de esas competencias que debemos desarrollar porque las debemos incluir y trabajarlas dentro de las guías remotas, dentro del trabajo en el aula de clase y dentro de la misma planeación del proyecto. Entonces, si no le trabajamos a eso, va a ser como muy difícil obtener mejores resultados en estos próximos años. El año pasado y el año antepasado, cuando yo hablaba de los aprendizajes vitales, muchos de los profes entraron como en controversia, pero Sandra, ¿cuáles son los aprendizajes vitales? Es que tomar el plan de estudios y resumirlo es muy difícil, es que este tema es muy importante, este otro también, pero resulta que para mayor claridad durante este año y viendo pues como la confusión que había en el concepto, me atrevo a aclararles y a decirles que los aprendizajes vitales no son otros que los estándares básicos de competencias de las áreas que están estandarizadas y las mallas curriculares y todos los ejercicios que hay vigentes hasta el momento de los derechos básicos de aprendizaje y su implementación. Todos nosotros, para poder trabajar bien la pedagogía por proyectos, tenemos que tener a la mano para planear cualquier cosa que vayamos a hacer, necesitamos tener a la mano los estándares básicos de competencias ciudadanas, porque este año se va a hacer una trazabilidad de las competencias ciudadanas en todas las áreas. Segundo, los profesores que trabajan todo el paquete de ciencias naturales, sociales, filosofía, ellos deben regirse por
Formar es un desafío desde las ciencias naturales y sociales. Los profesores de matemáticas y lenguaje también deben tener como aprendizajes vitales esas orientaciones. Y además, revisar muy a conciencia los derechos básicos de aprendizaje de cada área. Por ejemplo, en grado primero, los derechos básicos de aprendizaje para primero son muy específicos y le puede ayudar en la forma como está diseñado, inclusive para mandárselo a los padres de familia o pegárselos en el cuaderno. Lo mismo la primaria. Pueden pegar esas mallas, esos DBA, pegarlos en el cuaderno para que los niños sepan cuáles son los aprendizajes que ellos deben construir, qué es lo que ellos van a aprender. Este año en la pedagogía por proyectos, los niños no pueden seguir aprendiendo a ciegas. Ellos tienen que saber cuáles competencias y cuáles estándares y cuáles DBA les van a ser evaluados. Es bueno que ustedes hagan unos ejercicios con unas diapositivas, una socialización para pegar en el cuaderno, en el tablero, una hoja, lo que sea, pero necesitamos hacer ese trabajo para que los proyectos de este año tengan mayor rigurosidad académica y mejores resultados. En la parte de la estructuración, cuando ya tenemos definido el interés, el problema o la necesidad, los estudiantes deben dar un título a ese proyecto. Ese título tiene que ser un título atractivo, llamativo, acorde a ese problema, a esa necesidad o a ese interés por resolver. ¿Qué van a determinar ustedes, profes? ¿Cómo va a ser la transversalidad de las áreas que ustedes van a seguir? Por ejemplo, en la básica primaria, los profesores tienen que revisar cuál es la propuesta que tiene el ministerio, por ejemplo, en el material de matemáticas y en el material de lenguaje. Cómo se va a trabajar ese material y cómo se van a desarrollar todas esas competencias, porque en la primaria está esa ruta clara gracias a ese material. Y también en grado transición primero y segundo también tienen la ruta desde el lenguaje, desde aprendamos todos a leer. ¿Qué pasa con esa transversalidad, profes? Pues que tenemos que hacer una organización curricular interna en las comunidades de aprendizaje para poder definir cómo vamos a trabajar este año, para poder planificar cada proyecto, pero teniendo en cuenta que son 4 periodos académicos. Entonces, ¿cuánto tiempo se van a gastar en la exploración y en la estructuración? Porque, por ejemplo, en ese momento ya es 1 de marzo y necesitamos ya empezar a concretar. ¿Qué vamos a hacer en el sentido con el problema, con el interés o con la necesidad? Entonces tenemos que definir cuáles son las competencias que vamos a trabajar por cada periodo académico y cuáles son los criterios que vamos a evaluar. Esos criterios están en el CIE. Yo estoy organizando unos instrumentos de apoyo que en otros videos les voy a socializar y les voy a mandar para ayudarles un poco en ese seguimiento de esos criterios. Pero la idea es que los documentos institucionales todos tengan una correlación. Entonces, si la escala de valoración de los muchachos que aparece en el CIE es una, ellos deben estar expuestos a esas escalas valorativas todo el tiempo en las interacciones que ellos hagan y en los trabajos que ustedes colocan. Esto es una actividad opcional, no la estamos poniendo obligatoria porque hay que respetar ciertas cosas y ciertas autonomías y ciertas directrices al interior de las comunidades de aprendizaje, entonces esto es opcional. ¿Qué es opcional? La selección de un logotipo por los estudiantes. Ah, no, Sandra, es que el proyecto es de medio ambiente y nosotros queremos hacer un logotipo, pero este año la consigna es que el logotipo no se lo inventen los maestros,
como tuvimos que hacer en años anteriores por la pandemia y por eso, sino que desde el área de artística los estudiantes puedan proponer ideas para ese logotipo y pues salga de ellos ese logotipo. La frase representativa o el eslogan también si la quieren sacar por comunidad de aprendizaje. Ya ustedes deciden si van a usar qué atuendos, si van a tener chalecos, camisetas, gorras distintivas de la comunidad de aprendizaje, que tampoco puede ser obligatorio, por eso es opcional, porque el colegio no dispone de los recursos económicos como para darle a los maestros ese tipo de dotación. Entonces, por eso esa propuesta es opcional. ¿Cómo vamos a estructurar las actividades, profes? Ustedes saben que nosotros tenemos, cuando ya tengamos el problema, el interés o la necesidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a entrar en la fase de interpretar esas preguntas de los muchachos, de mirar cómo vamos a resolver es un problema, si es un problema o qué acciones vamos a hacer sobre la necesidad o sobre el interés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cómo vamos a organizar la planeación, pero ustedes, así como yo estoy conversando con ustedes por este video, ustedes deben darse a la tarea de conversar con los estudiantes. No es que ustedes generan las estrategias como comunidades de aprendizaje, se reparten cada uno de los roles, pero los muchachos al interior de las aulas de clase no saben qué está pasando. La idea es que por estos días ustedes estén conversando con los muchachos y les digan, muchachos, estamos en la fase de exploración, estamos buscando los intereses y al mismo tiempo estamos organizando la fase de estructuración. En los próximos días vamos a hacerles unas propuestas de unas actividades con unos productos que hay que entregar. Vamos a hacer unos acuerdos de unos tiempos y vamos a mirar qué tipo de alianzas vamos a establecer con el sector productivo, con expertos, con entidades. Pero si los muchachos no están conociendo cuáles son las fases de los proyectos este año, entonces ahí también vamos a estar presentando una falencia o una dificultad porque ellos como protagonistas del proceso deben saber dar cuenta en qué fase de la ejecución del proyecto ellos están o qué están viviendo o en qué fase están para que ellos lo puedan explicar en sus propias palabras y que si este año llega una visita del Ministerio de Educación Nacional y entra a nuestras aulas de clase y le pregunta a los muchachos que qué están trabajando, que qué tipo de proyecto están haciendo, que cómo lo están haciendo, que en qué fase van, los muchachos sean capaces de decir eso. Vamos a hacer en las siguientes diapositivas unas claridades frente a las evidencias o los productos concretos que los estudiantes deben entregar a medida que hacen las actividades del proyecto. Vamos a tener en cuenta también, profes, cuáles son los recursos que nosotros necesitamos para atender mejor ese problema, ese interés o esa necesidad. Entonces, vamos a hablar propiamente en ese momento de los productos. Este año se va a hacer un pilotaje basado en los siguientes productos. Ay, Sandra, pero ¿por qué esos productos? ¿Usted por qué los eligió? ¿De dónde salieron? ¿Por qué? Bueno, resulta que estos productos salieron de los resultados de las pruebas de evaluar para avanzar de los últimos 2 años y de los resultados también de las pruebas externas del grado 11. Entonces, ¿qué fue lo que detectamos? Detectamos que en la línea de gestores de paz y todo lo que tiene que ver con la parte legal de la institución, nosotros estamos trabajando desde los ciudadanos, desde las relaciones. Entonces, la primera línea en la que nosotros tenemos que mostrar productos es en la mejor convivencia de los estudiantes, en la participación masiva, responsable y democrática de ellos cuando les corresponda a propósito de las elecciones de personero
y todo lo que tiene que ver con pluralidad, identidad y valoración de las diferencias para evitar eso que hablábamos del bullying, del matoneo y de cualquier